Escúchame, amigo, porque lo que te voy a contar me cambió la vida para siempre. Mi nombre es Ramón Martínez, tengo 67 años, y hace 3 días descubrí que mi único hijo, el hombre al que dediqué 40 años de mi existencia, planeaba robarme todo lo que tengo y mandarme a morir a un asilo. Así, tal como lo oyes, mi propio hijo. ¿Sabes qué se siente cuando el mundo se desploma bajo tus pies en cuestión de segundos? Yo estaba parado ahí, en el pasillo de su departamento en la colonia Las Águilas, sosteniendo el estuche de mis lentes para leer que había olvidado la semana pasada. Nada más había ido por eso. Mis anteojos. La puerta estaba entreabierta y se escuchaban voces desde la cocina. La voz de Javier, mi hijo, clara como el agua. Mañana a las 2 viene el tasador de la inmobiliaria. Patricia, ¿te das cuenta? Esa casa en Santa María vale mínimo 3 millones de pesos ahora. Tal vez hasta 3,5. Es buena zona. Están construyendo una escuela nueva cerca. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago con un martillo. Ahí estaba yo, recargado contra el marco de la puerta, tratando de entender lo que acababa de escuchar. 3 millones de pesos. Mi casa, la casa que compré con el sudor de 40 años trabajando en la planta de Volkswagen. Peso por peso, quincena tras quincena. Entonces escuché la voz de Patricia, esa mujer que nunca me ha dirigido la palabra con cariño. Por fin. ¿Y qué va a pasar con el viejo? Mi hijo se rió. Se rió. ¿Puedes creerlo? Ya encontré un asilo en Tonalá. 1.000 pesos al mes. Dan 3 comidas al día. En cuanto vendamos la casa y tengamos el dinero, lo llevo para allá. Le voy a decir que es temporal, mientras hacemos remodelaciones. Las manos me empezaron a temblar como hojas en la tormenta. El estuche de mis lentes se resbaló entre mis dedos y cayó al piso con un ruido seco que resonó en el pasillo como un disparo. ¿Y si se niega?, preguntó Patricia. La casa ya es mía, respondió Javier con una frialdad que jamás le había conocido. Él ya no tiene opción. Que trate de reclamar a ver qué pasa. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había hecho. Una semana antes, mi hijo había venido a visitarme a la casa de la calle Jazmines, donde vivo desde hace 20 años. Llegó con esa sonrisa que ahora entiendo era falsa, con abrazos que ahora sé estaban llenos de mentiras. Papá, me había dicho, ya no estás joven. ¿Por qué no ponemos la casa a mi nombre? Es puro trámite, para evitar problemas si algo te pasa. Tú sabes cómo son estas cosas en México, los impuestos, la burocracia. Mejor prevenir. Yo me resistí al principio. ¿Para qué, mijo? La casa está bien así. Pero él insistió y insistió. Es tu casa, papá. Siempre va a ser tu casa. Solo es un papel, para que estemos tranquilos. Además, después de que murió mi mamá, te veo muy solo. Es mejor que las cosas estén en orden. Qué idiota fui. Qué viejo tonto y crédulo. Me dejé convencer porque después de 3 años de soledad desde que murió mi María, cualquier muestra de cariño de mi hijo me parecía un regalo del cielo. Pensé que por fin se estaba preocupando por mí, que tal vez la muerte de su madre lo había hecho reflexionar sobre la familia. Fuimos juntos al despacho de Miguel Ramírez, mi amigo notario desde hace 30 años. Miguel leyó los documentos, frunció el ceño, pero vio que tanto Javier como yo parecíamos de acuerdo. Recuerdo que dijo algo sobre una cláusula especial, sobre un derecho de por vida, pero yo estaba tan concentrado en las sonrisas de mi hijo que no presté atención. Claro, papá, eso es obvio, había dicho Javier cuando Miguel mencionó algo sobre mi derecho a vivir ahí siempre. Esta es tu casa, tu hogar. Y ahora, parado en ese pasillo, oyendo cómo planeaban deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo, entendí la magnitud de mi error. Mi hijo había usado mi dolor, mi soledad de viudo, mi necesidad de sentir que alguien me quería.
para robarme lo único que tenía en este mundo. Dime una cosa, ¿tú tienes hijos? Si los tienes, imagínate por un momento que el niño al que cargaste en brazos, al que enseñaste a caminar, al que llevaste de la mano a su primer día de escuela, al que trabajaste día y noche para darle una carrera universitaria, ese mismo niño planeara mandarte a morir a un asilo para quedarse con tu dinero. ¿Cómo te sentirías? Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. 42 años tenía cuando nació Javier. María y yo habíamos esperado tanto tiempo ese bebé. Habíamos perdido 2 antes que él. Cuando por fin llegó, pensamos que Dios nos había mandado un milagro. Le di todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que podía ser. Trabajé dobles turnos para pagarle la universidad. Vendí mi camioneta Ford del 78, esa que tanto me gustaba, para cubrir sus gastos de titulación. María se desvelaba haciéndole su birria favorita cada domingo, planchándole las camisas hasta que quedaran perfectas. Y ahora este hombre, este extraño con la cara de mi hijo, hablaba de mí como si fuera un estorbo. El viejo, me había dicho Patricia, el viejo. Sentí que las piernas no me respondían. Me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de respirar, tratando de entender cómo había llegado a este momento. En mi mente se repetían las últimas palabras que me dijo María antes de morir, hace 3 años, en el Hospital General. Ramón, cuida nuestra casa, es todo lo que tenemos, es lo único que podemos dejarle a Javier cuando ya no estemos. Qué ironía tan cruel. María había muerto preocupándose por dejarle algo a nuestro hijo, y ese mismo hijo ahora planeaba quitármelo todo a mí. Logré recuperar la compostura lo suficiente para alejarme de esa puerta antes de que me descubrieran. Dejé mis lentes ahí tirados en el suelo, hechos pedazos, igual que mi corazón. Caminé hacia el elevador como un fantasma. Bajé los 5 pisos, salí del edificio y empecé a caminar por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo. Era como si hubiera perdido la capacidad de ver. Las luces de los carros, los ruidos del tráfico, las voces de la gente, todo me llegaba como desde muy lejos. Caminé por la avenida López Mateos, crucé hacia la colonia americana, seguí hasta llegar al Parque de los Colomos, donde María y yo llevábamos a Javier cuando era pequeño. Me senté en una banca, la misma donde solíamos descansar después de que el niño se cansara de correr. Ahí, en esa oscuridad, empecé a llorar como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Lloré por mi hijo perdido, por mi confianza traicionada, por mi vejez vulnerable, por mi casa que ya no era mía. ¿Sabes lo que más me dolía? No era solo la casa, aunque esa casa significara todo para mí. Era darme cuenta de que durante todos estos años, tal vez desde siempre, mi hijo había estado viendo el momento de deshacerse de mí, que todos sus abrazos, todas sus visitas después de que murió María, todas sus palabras de cariño, habían sido una actuación mientras esperaba su oportunidad. Me quedé en ese parque hasta que empezó a amanecer. Cuando regresé a mi casa en la calle Jazmines, vi todo con ojos diferentes. Ya no era mi hogar, era la casa de Javier. Esas paredes que había pintado con mis propias manos, ese patio donde María cultivaba sus rosas, esa sala donde habíamos visto crecer a nuestro hijo, todo eso ahora le pertenecía al hombre que planeaba abandonarme. Pero ¿sabes qué, amigo? En medio de esa desesperación, algo empezó a nacer dentro de mí. Una rabia fría, sí, pero también una determinación que no había sentido en años. Ramón Martínez no se iba a dejar vencer así de fácil. Si mi hijo creía que podía jugar conmigo como si fuera un viejo tonto, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Porque una cosa es cierta, uno puede ser viejo, pero eso no significa ser estúpido. Y yo
Después de 67 años en este mundo, había aprendido una o dos cosas sobre cómo defenderse. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un minuto. Me quedé sentado en mi sillón de la sala, ese sillón café que María me regaló para mi cumpleaños número 60, mirando las fotografías en la pared. Todas esas imágenes que antes me daban tanta alegría, ahora se habían vuelto dagas que se clavaban en mi pecho. Ahí estaba la foto de cuando Javier tenía 5 años, en 1985, el día que le enseñé a andar en bicicleta aquí mismo en el patio. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un domingo por la tarde, después de la comida. María había preparado mole con pollo, y Javier no paraba de decir que quería aprender a usar la bicicleta azul que le había comprado en el tianguis de San Juan de Dios. «Papá, ya quiero», gritaba corriendo en círculos alrededor del patio. Yo había trabajado toda la semana de turno doble en la planta. Estaba cansado, pero ¿cómo le iba a decir que no a esa carita llena de emoción? Le puse las manos en la espalda y empecé a correr junto a él, sosteniendo el sillín. «No me sueltes, papá, no me sueltes», me decía con esa vocecita que se me quedó grabada para siempre. Corrimos así por todo el patio, él pedaleando con toda su fuerza, yo sosteniéndolo, hasta que sin darse cuenta ya iba solo. Cuando se dio cuenta de que había soltado mis manos, se puso tan nervioso que se fue directo contra la maceta donde María tenía sus geranios. Se raspó la rodilla y empezó a llorar como si se hubiera roto un hueso. María salió corriendo con el mercurio cromo y le limpió la herida mientras yo lo consolaba. «Ya pasó, mijito, ya pasó. Los hombres valientes se caen pero se levantan», le decía yo, cargándolo en mis brazos. Él me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, eres el mejor papá del mundo entero. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento ese pequeño que me decía que yo era el mejor papá del mundo se convirtió en el hombre que ahora planeaba abandonarme en un asilo?» Seguí mirando las fotos. Ahí estaba su graduación de la primaria en 1993, de la secundaria en 1996, del bachillerato en 1999. En cada una de esas fotos yo estaba ahí, siempre sonriendo, siempre orgulloso. María decía que me veía crecer de emoción cada vez que nuestro hijo lograba algo nuevo. Para conseguir el dinero de sus estudios, trabajaba en la planta de Volkswagen desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después me iba al taller de don Esteban en la colonia del Fresno hasta las 10 de la noche. Llegaba a casa tan cansado que apenas podía cenar lo que María me había guardado caliente. «¿No estás muy cansado, mi amor?», me preguntaba María cuando me veía llegar arrastrando los pies. «Para nuestro hijo no hay cansancio que valga», le respondía yo. Y era cierto. Cada peso extra que ganaba en ese taller era un peso más para el futuro de Javier. Los fines de semana, cuando otros papás se iban a echar sus cervezas o a ver el fútbol, yo me quedaba en casa ayudándole con las tareas. Matemáticas, español, ciencias naturales. No importaba que yo solo hubiera terminado la secundaria. Siempre encontraba la manera de apoyarlo. Recuerdo especialmente los domingos. María se levantaba temprano para ir a misa de 8 y después llegaba a preparar la birria que tanto le gustaba a Javier. El aroma de la carne cociendo con especias llenaba toda la casa desde las 10 de la mañana. Nos sentábamos los tres en esta misma mesa donde ahora estoy, y Javier nos platicaba sus planes. «Papá, cuando termine la universidad voy a conseguir un trabajo muy bueno. Voy a ganar mucho dinero y les voy a comprar una casa más grande, con jardín para que mamá plante todas las flores que quiera». «No necesitamos casa más grande, mijo», le decía María. «Con que tú seas feliz y tengas una familia, nosotros vamos a estar contentos». «No, mamá, ustedes se merecen lo mejor. Mi papá trabaja mucho para darme todo, y yo voy a hacer lo mismo por ustedes cuando sea grande».
qué mentiras tan bonitas. O tal vez no eran mentiras en ese momento. Tal vez sí lo sentía de verdad. Y después algo se torció en el camino. En el 2003, cuando Javier estaba por titularse de Administración de Empresas, necesitábamos dinero extra para todos los gastos de la tesis y los trámites. La colegiatura ya me había costado una fortuna, pero para el título necesitaba otros 20.000 pesos que no teníamos. María y yo hablamos una noche en la recámara. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, Ramón?, me preguntó con preocupación. Yo llevaba días dándole vueltas al asunto. Voy a vender la camioneta, le dije. Se me quedó viendo con los ojos muy abiertos. ¿Tu Ford? Pero Ramón, esa camioneta la tienes desde hace 10 años. La adoras. Era cierto. Mi Ford Pickup del 78 era mi orgullo. La había comprado de segunda mano en 1988, pero yo mismo la había restaurado completa. Le cambié el motor, la pinté de azul marino, le puse llantas nuevas. Los sábados por la tarde la lavaba y la encerraba hasta que brillaba como nueva. Pero, ¿qué era una camioneta comparada con el futuro de mi hijo? Las camionetas se pueden comprar después, le dije a María. Las oportunidades de nuestro hijo no. La vendí por exactamente 25.000 pesos a don Roberto, el vecino de la esquina. Cuando vine de firmar los papeles, Javier me esperaba en el patio. «Papá, no tenías que hacer eso», me dijo con los ojos llorosos. Yo podía esperar un semestre más para titularme. Ni hablar, mijo. Tu educación es lo más importante. Las camionetas van y vienen, pero un título universitario es para toda la vida. Me abrazó fuerte y me prometió que me iba a reponer esa camioneta con creces. Cuando tenga trabajo, papá, te voy a comprar una camioneta nueva de agencia. Vas a ver. Nunca me compró ni una bicicleta usada. Después de que se graduó, Javier consiguió trabajo en una tienda departamental del centro. No ganaba mucho, pero era un inicio. Se casó con Patricia en el 2005. Una muchacha que desde el primer día me pareció que tenía la mirada muy calculadora. Yo quería mucho a mi hijo, así que traté de querer también a su esposa. Les di dinero para los gastos de la boda. Les regalé dinero para el enganche de sus muebles. Les pagué el depósito de su primer departamento rentado. «Papá, no tienes por qué hacer todo esto», me decía Javier, pero se notaba que ya esperaba mi ayuda como algo natural. «Es que ustedes están empezando su vida, mijo. Nosotros ya tenemos lo nuestro». Lo que no le decía es que lo nuestro era esta casita que había costado 30 años de trabajo y una cuenta de ahorros que cada mes se hacía más flaca porque siempre había algún gasto de ellos que yo cubría. Cuando nacieron sus hijos, mis nietos, seguí ayudando. Pañales, leche, medicina cuando se enfermaban, ropa, juguetes, gastos de la escuela. Todo lo que ellos no podían pagar, yo lo ponía. María me decía a veces: «Ramón, ya están grandes. Deja que aprendan a valerse solos». Pero yo no podía. Era mi hijo. Eran mis nietos. ¿Cómo iba a dejar que les faltara algo si yo tenía la posibilidad de ayudar? Ahora, sentado en este sillón en la madrugada, empecé a hacer cuentas en mi cabeza. 40 años dándole todo a mi hijo. Los estudios. Más de 200.000 pesos entre colegiaturas, útiles, uniformes, pasajes. La boda. 50.000 pesos. Ayuda para su casa. Otros 100.000 pesos en diferentes momentos. Ayuda con sus hijos. Imposible calcular, pero fácilmente otros 200.000 pesos a lo largo de los años. En total, más de $500.000 de pesos. Tal vez hasta 1.000.000. Y eso sin contar todo lo que me negué a mí mismo para dárselo a él. Durante esos 40 años, usé la misma ropa hasta que literalmente se deshacía. Recuerdo que tenía una camisa blanca que María me remendó tantas veces que ya parecía un rompecabezas. Mis zapatos los llevaba con don Chema el zapatero cada 3 meses
para que les pusiera tapitas nuevas porque no podía comprar otros. Comíamos lo más barato, mucho frijol, mucho arroz, huevo cuando había dinero extra. Pero para Javier siempre había carne, siempre había su comida favorita, siempre había dinero para sus antojos. Es que el niño está creciendo, decía yo, cuando María me reclamaba que nos estuviéramos limitando demasiado. El niño siguió siendo el niño para mí hasta que tuvo 30 años, hasta que se casó, hasta que tuvo sus propios hijos, hasta que se convirtió en un hombre que ahora me veía como un estorbo. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es el dinero, aunque duele pensar en todos esos sacrificios. Lo más doloroso es darme cuenta de que mi amor, toda esa entrega, toda esa dedicación, no significó nada para él, que al final del camino, después de todo lo que hice, soy solo el viejo del que hay que deshacerse. Dime una cosa, amigo, ¿cuándo se convierte el amor de padre en estupidez? ¿Cuándo la generosidad se vuelve ceguera? Porque yo pensé que estaba siendo buen padre, pensé que estaba haciendo lo correcto al darle todo a mi hijo. Pero ahora me pregunto si no fui yo mismo quien creó a este monstruo, si no fui yo quien le enseñó que podía tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio, si no fui yo quien le mostró que su viejo papá siempre iba a estar ahí para resolver sus problemas, sin importar cuánto me costara. María me había advertido algunas veces: Ramón, el muchacho ya está grande, ya debe aprender a resolver sus cosas solo. Pero yo no le hacía caso. Pensaba que ella no entendía lo difícil que estaba la vida para los jóvenes. Ahora veo que María tenía razón, como siempre. Ella veía lo que yo no quería ver, que nuestro hijo se estaba acostumbrando a recibir sin dar, a tomar sin agradecer, a ver a sus padres como una fuente inagotable de recursos. Y cuando esa fuente ya no le servía, cuando yo me convertí en un gasto en lugar de ser una ayuda, entonces decidió deshacerse de mí. La madrugada siguió pasando, y yo seguía ahí sentado, rodeado de recuerdos que ahora sabían a ceniza. Cada fotografía, cada momento feliz que había atesorado todos estos años, ahora se había contaminado con la verdad que había descubierto esa tarde. Mi hijo, mi único hijo, el niño por el que había dado todo, planeaba mandarme a morir a un asilo para poder vender mi casa. Y lo más terrible de todo es que probablemente él creía que tenía derecho a hacerlo. Cuando empezó a amanecer el martes, después de esa noche eterna en la que no pude cerrar los ojos ni un segundo, supe que tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí sentado, esperando a que mi hijo viniera a sacarme de mi propia casa como si fuera un intruso. Me bañé, me puse mi camisa azul más limpia y salí rumbo a la avenida Chapultepec. Tenía que hablar con Miguel Ramírez, mi amigo desde que teníamos 15 años en la secundaria técnica número 12. Miguel se había hecho notario después de muchos sacrificios, igual que todos nosotros en esa generación, y había sido él quien me ayudó a firmar los papeles de la casa cuando la compré en 1995. También había sido él quien, apenas una semana antes, había tramitado esa transferencia maldita que ahora me tenía en esta situación. Pero Miguel era hombre de bien, lo conocía desde siempre. Si alguien podía ayudarme a entender qué opciones tenía, era él. Su despacho quedaba en un edificio viejo pero digno, en el segundo piso. Subí esas escaleras como si cada escalón me costara 10 años de vida. La secretaria, una muchacha joven que siempre me trataba con respeto, me hizo pasar inmediatamente. «Don Ramón, qué sorpresa verlo tan temprano. ¿Está todo bien?» Miguel me miró desde detrás de su escritorio de madera oscura, lleno de expedientes y papeles. Se veía que ya llevaba varias horas trabajando. Siempre había sido así de dedicado, desde que éramos muchachos. «Miguel,
Necesito que me expliques exactamente qué firmé la semana pasada. Se me quedó viendo con esa mirada que tenía cuando sabía que algo andaba mal. Me señaló la silla frente a su escritorio y fue a buscar mi expediente en el archivero. ¿Pasó algo, Ramón? Te veías muy seguro cuando vinieron tú y Javier a firmar. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Cómo Javier me había convencido de que era solo un trámite. Cómo había descubierto la verdad el día anterior. Cómo habían planeado mandarme al asilo en Tonalá. Miguel me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, pero con la cara cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, abrió mi expediente y empezó a revisar los documentos página por página. Se tomó su tiempo, leyendo cada línea, cada cláusula. Yo me quedé ahí sentado, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Por fin levantó la vista y me dijo: «Ramón, tengo noticias buenas y noticias malas». Sentí que se me iba a parar el corazón. Dime las malas primero. Las malas son que efectivamente firmaste un traspaso de propiedad. Legalmente, la casa ya no es tuya. Está a nombre de Javier desde el jueves pasado. Me hundí en la silla. Era exactamente lo que había temido escuchar. Pero Miguel levantó la mano. Espérate, que no he terminado. Las noticias buenas son que yo agregué una cláusula especial, aquí en el artículo 7º, que te da derecho de habitación vitalicio. Sacó una lupa de su escritorio y me señaló un párrafo en letra muy pequeña. Mira aquí. El titular original, Ramón Martínez Sánchez, conserva el derecho irrevocable e intransferible de habitar la propiedad de manera gratuita y permanente hasta su fallecimiento. Dicho derecho no podrá ser modificado, cancelado o limitado sin el consentimiento expreso y por escrito del beneficiario. No entendía bien qué significaba todo eso, pero algo en el tono de Miguel me hizo sentir una chispita de esperanza por primera vez en 24 horas. Explícame en palabras que pueda entender, Miguel. Significa que sin tu autorización por escrito, Javier no puede ni venderte la casa, ni rentarla, ni mucho menos sacarte de ahí. Tú tienes derecho legal a vivir en esa casa hasta el día que te mueras, aunque ya no seas el dueño. Sentí que me volvía el alma al cuerpo. ¿En serio? ¿Eso significa que no me puedes sacar? Exactamente. Y hay más. Si puedes demostrar que te engañaron, que te presionaron moralmente, o que no entendías completamente las consecuencias de lo que estabas firmando, podemos anular toda la operación. La casa regresaría a tu nombre como si nada hubiera pasado. Mi amigo Miguel, ese muchacho flaco con el que había jugado canicas en el recreo de la secundaria, me acababa de dar la primera esperanza real que tenía desde ayer. ¿Qué necesitaríamos para demostrar eso? Testigos de cómo te convenció, pruebas de que tenía intenciones ocultas desde el principio, evidencia de que planeaba aprovecharse de tu vulnerabilidad como persona mayor. Le platiqué del tasador que iba a llegar mañana miércoles a las 2 de la tarde, de cómo había escuchado toda la conversación sobre el asilo de Tonalá. Miguel se puso muy serio. Ramón, si pudieras grabar esa conversación, si tuvieras testigos de lo que van a decir mañana, eso sería evidencia perfecta para anular la operación. ¿Cómo voy a grabar nada? Yo ni siquiera sé usar esos aparatos modernos. Miguel sonrió por primera vez en toda la mañana. Tu teléfono tiene grabadora. Todos la tienen ahora. Mi hijo me puede enseñar cómo usarla. Pero lo más importante son los testigos. ¿Tienes vecinos de confianza? Pensé en doña Rosa, que vivía en la casa de al lado desde hace 15 años. En don Carlos, que todas las tardes jugaba dominó conmigo en el parque de la colonia. En don Esteban, el del taller donde yo había trabajado tantos años de segundo turno. Sí, tengo varios vecinos que me conocen bien. Perfecto. Invítalos mañana a las 2. Que estén en tu patio, que escuchen todo.
Si Javier dice lo que tú crees que va a decir, esos testigos van a valer oro en el juicio. Por primera vez desde ayer, me sentí como si tuviera algún control sobre mi situación. Ya no era solo un viejo indefenso esperando a que vinieran a sacarlo de su casa. Era un hombre con un plan, con opciones legales, con la posibilidad de defenderse. Miguel, ¿cuánto me va a costar todo esto? Ramón, tú y yo fuimos a la escuela juntos. Jugamos en el mismo equipo de fútbol de la colonia cuando teníamos 20 años. Fuiste padrino de bautizo de mi hijo mayor. Entre nosotros no hay cobros. Solo hazme un favor. No le digas a nadie que estoy haciendo esto gratis, porque después todos mis clientes van a querer lo mismo. Me reí por primera vez en días. Miguel siempre había tenido ese sentido del humor que aliviaba las situaciones más tensas. Salí de su oficina con una copia de mi expediente y las instrucciones escritas de cómo usar la grabadora del teléfono. También me dio el número de su hijo para que me ayudara si tenía problemas con la tecnología. Caminando por la avenida Chapultepec de regreso a mi colonia, me sentí diferente. Seguía doliendo todo lo que había descubierto sobre Javier, pero ya no me sentía como víctima. Me sentía como un hombre que iba a pelear por lo que era suyo. Pasé frente a la iglesia de Santa Mónica y decidí entrar. Hacía tiempo que no pisaba una iglesia, desde el funeral de María para ser exacto, pero sentí que necesitaba estar ahí unos minutos. La iglesia estaba fresca y silenciosa. Solo había una señora mayor rezando en la primera fila y un joven encendiendo veladoras cerca del altar. Me acerqué al altar de la Virgen de Guadalupe y prendí una veladora por 5 pesos. María, le susurré a la Virgen, pero en mi mente le hablaba a mi esposa, ayúdame a proteger nuestra casa. No es por venganza contra Javier, es por justicia, es por defender lo que construimos juntos todos estos años. Me quedé ahí parado varios minutos, sintiendo una paz que no había tenido desde ayer. Cuando salí de la iglesia, ya tenía claro lo que iba a hacer el resto del día. Primero fui a casa de doña Rosa. Toqué la puerta y me abrió con esa sonrisa amable que siempre tenía para mí. Don Ramón, qué gusto verlo. Pase, pase. ¿Gusta un cafecito? Doña Rosa tenía 70 años, pero seguía siendo una mujer muy activa. Había enviudado hace 5 años, y desde entonces había sido como una hermana mayor para mí. Siempre estaba pendiente de si necesitaba algo. Siempre me guardaba tamales cuando hacía. Le conté toda la situación. Se puso furiosa. Ese sinvergüenza. ¿Cómo es posible que un hijo haga eso? Don Ramón, usted me dice qué necesita y yo ahí estaré. Mañana a las 2 voy a estar en mi patio. Y si hace falta que declare en el juzgado, también voy. Después fui con don Carlos, que vivía 3 casas más abajo. Don Carlos tenía mi edad, y habíamos sido amigos desde que me mudé a la colonia. Todas las tardes jugábamos dominó en el parquecito que estaba en la esquina, junto con otros vecinos. Cuando le platiqué lo que estaba pasando, pegó un puño en la mesa. «¡No puede ser! Ramón, yo he visto a ese muchacho crecer. Lo he visto llegar a tu casa todos estos años. ¿Cómo puedes ser tan malagradecido? Cuenta conmigo para lo que necesites». Mi última parada fue el taller de don Esteban. Ya estaba cerrado porque eran pasadas las 6 de la tarde, pero sabía que don Esteban vivía en el cuartito de atrás del taller. Toqué la puerta de metal y salió limpiándose las manos con un trapo grasoso. «¡Ramón! ¿Qué te trae por acá?» Don Esteban había sido mi jefe durante los años que trabajé de segundo turno en su taller. Era un hombre recto, de esos que dicen las cosas de frente y no le temen a nada ni a nadie. Cuando terminé de contarle la historia, se quedó callado un rato largo, masticando un palillo de dientes, como siempre hacía cuando estaba pensando. «Mira, Ramón, yo nunca me metí en chismes de vecinos, pero ese hijo tuyo siempre me pareció medio raro, muy sonriente de frente,
pero yo lo veía pasar por aquí, y nunca saludaba si tú no estabas presente. Los hijos malagradecidos se ven desde lejos. ¿Me ayudarías a ser testigo mañana? Por supuesto. Y si ese cabrón trata de faltarte al respeto en tu propia casa, me avisas. A mí no me importa irme unos días al tambo por defenderlo a usted. Regresé a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Por primera vez desde ayer me sentía esperanzado. Tenía un plan. Tenía amigos que me apoyaban. Tenía opciones legales. Javier creía que me tenía derrotado, pero se iba a llevar la sorpresa de su vida. Esa noche logré dormir algunas horas. No bien, pero sí pude descansar un poco. En mis sueños veía a María sonriéndome desde la cocina, preparando café como todas las mañanas durante 30 años. Al día siguiente me despertó muy temprano y practiqué usando la grabadora del teléfono hasta que le agarré el modo. También revisé otra vez todos los papeles que me había dado Miguel, tratando de entender cada palabra. A la 1:30 de la tarde, doña Rosa, don Carlos y don Esteban ya estaban esperando en sus posiciones. Doña Rosa en su patio de al lado, don Carlos barriendo la banqueta frente a su casa, don Esteban arreglando su camioneta que había estacionado justo enfrente de mi puerta. Yo me quedé sentado en mi silla del patio, con el teléfono en la bolsa de la camisa, listo para grabar todo lo que iba a pasar. A las 2 en punto llegó mi hijo con su plan para destruir mi vida. Pero esta vez, Ramón Martínez estaba preparado para defenderse. A las 2 en punto exactas, como había dicho en la conversación que escuché en su departamento, llegó el Nissan Suru blanco. Se estacionó justo enfrente de mi casa, y de él bajaron mi hijo Javier y un hombre que no conocía, vestido con camisa blanca y corbata, cargando una carpeta de cuero café. Yo ya estaba esperando en el patio, sentado en mi silla de siempre, con el teléfono en la bolsa de la camisa y la grabadora activada como me había enseñado el hijo de Miguel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en la grabación, pero traté de mantener la calma. Doña Rosa estaba en su patio de al lado, fingiendo que regaba sus plantas, pero con la oreja bien parada. Don Carlos barreteaba la banqueta frente a su casa por tercera vez en una hora, y don Esteban tenía el cofre de su camioneta abierto, supuestamente revisando el motor. Javier abrió la puerta de mi casa como si fuera suya, lo cual técnicamente ya era cierto, y entró con esa sonrisa falsa que ahora yo sabía reconocer perfectamente. «Papá, te presento a Rodrigo Vázquez, del grupo inmobiliario Casas del Sol. Rodrigo, él es mi papá, Ramón». El hombre me extendió la mano con una sonrisa profesional. «Mucho gusto, don Ramón. Su hijo me pidió que viniera a hacer una evaluación de la propiedad, nada más para tener los papeles de seguro actualizados». Mentiroso. Los dos eran unos mentirosos. Pero yo seguí el juego, por ahora. «Mucho gusto, joven». Javier se movía por mi patio como si fuera el dueño, señalándole cosas al tasador. Esta parte de atrás es donde estaba pensando hacer algunas mejoras. Como puede ver, la construcción es sólida, tiene buenos cimientos. Rodrigo sacó una libreta y empezó a tomar notas, midiendo con la vista las dimensiones del patio. «¿De qué año es la construcción?» «Se terminó en 1995», respondí yo. Yo mismo supervisé cada ladrillo que se puso. Javier me miró con una sonrisa tensa. Sí, mi papá estaba muy involucrado en todos los detalles. Siguieron caminando por la casa. El tasador preguntaba sobre las instalaciones eléctricas, la tubería, el estado del techo. Yo lo seguía como una sombra, grabando cada palabra que decían. En la sala, mientras Rodrigo medía las ventanas, decidí que ya era tiempo de poner las cartas sobre la mesa. «Javier, yo no voy a vender esta casa». Mi hijo se volteó hacia mí con esa cara de sorpresa fingida que había perfeccionado durante años. «Papá, ¿de qué hablas?»
Rodrigo solo está haciendo una evaluación para el seguro. No me mientas más. Yo sé exactamente para qué está aquí. El tasador se puso incómodo. Se notaba que había estado en situaciones difíciles antes, pero esto claramente no se lo esperaba. ¿Hay algún problema? Su hijo me dijo que todos estaban de acuerdo con la evaluación. El problema es que mi hijo le mintió. Javier se puso rojo de la rabia. Papá, no sé qué te pasa, pero estás haciendo una escena innecesaria. ¿Escena innecesaria? Javier, esta es mi casa y yo no voy a venderla. Punto. Mi hijo perdió completamente la compostura. Se le cayó esa máscara de buen muchacho que siempre usaba conmigo, y por primera vez vi al hombre real que se escondía detrás. Esta casa ya no es tuya, papá. Yo soy el dueño ahora. Tú firmaste los papeles la semana pasada, y yo he decidido venderla. Rodrigo dio un paso hacia atrás. Señores, creo que hay una confusión aquí. Tal vez es mejor que resuelvan esto en privado y me llamen después. No hay ninguna confusión, le dije al tasador. Mi hijo está tratando de vender una casa que no puede vender. Saqué la copia del contrato que Miguel me había dado y se la mostré a Javier. Lee el artículo 7. Léelo en voz alta. Javier me arrebató el papel de las manos y lo leyó por encima. Lo vi palidecer mientras leía. Esto debe ser un error. Miguel se equivocó al escribir el contrato. No hay ningún error. Miguel puso esa cláusula a propósito para protegerme. Sin mi autorización por escrito, tú no puedes vender esta casa, no puedes rentarla, y definitivamente no puedes sacarme de aquí. Rodrigo ya estaba guardando su libreta en la carpeta. Señores, claramente hay asuntos legales que resolver aquí. Yo me retiro. «No se vaya», gritó Javier. «Este viejo está confundido. La casa es mía y tengo derecho a venderla». «Joven», le dije a Rodrigo, «si usted procede con esta evaluación sabiendo que hay un conflicto legal, puede meterse en problemas serios. Le sugiero que se informe bien antes de continuar». El tasador me miró a Javier y tomó su decisión. Don Ramón tiene razón. Hasta que no se resuelva la situación legal, nosotros no podemos proceder. Javier, te contacto cuando tengas todos los documentos en orden. Se dirigió hacia la puerta, pero Javier lo detuvo del brazo. Espérese, usted no entiende. Este hombre es mi papá y está senil. Yo soy el único que puede tomar decisiones sobre la propiedad. Ahí fue donde perdí la paciencia completamente. ¿Senil? ¿Senil? Escúchame bien, Javier Martínez. Yo estoy perfectamente cuerdo y sé exactamente lo que tú estás tratando de hacer. Sé de tu plan de mandarme al asilo en Tonalá por 1,000 pesos al mes. Sé que ya tienes todo calculado para quedarte con los 3 millones que vale esta casa. La cara de Javier se puso blanca como papel. ¿De qué estás hablando? Hablo de la conversación que tuviste con Patricia el martes por la tarde en tu cocina. Hablo de cómo planeaban deshacerse del viejo para quedarse con su dinero. Rodrigo ya estaba en la puerta, claramente queriendo irse de ahí lo más rápido posible. Señores, yo me tengo que ir. Javier, resuelve tu situación familiar y después me llamas. Cuando el tasador se fue, Javier y yo nos quedamos solos en el patio. Él me miraba con una mezcla de rabia y pánico. ¿Tú nos estabas espiando? No los estaba espiando. Fui a tu casa a recoger mis lentes que había olvidado, y ustedes estaban hablando con la puerta abierta. No es mi culpa que no tuvieran cuidado. Papá, tú no entiendes. Patricia y yo tenemos muchas deudas. Necesitamos el dinero. ¿Y por eso me iban a mandar a un asilo? ¿Por eso iban a mentirme diciéndome que era temporal? Javier se sentó en una de las sillas del patio y se puso las manos en la cara. Por un momento pensé que se iba a quebrar, que iba a pedirme perdón, que iba a volver a ser mi hijo. Pero cuando levantó la cara, lo que vi ahí no fue arrepentimiento, era pura rabia. Tú no puedes vivir para siempre, papá. Eres viejo
estás solo, y tarde o temprano vas a necesitar cuidados que yo no puedo pagar. El asilo era la mejor opción para todos. La mejor opción para ti y Patricia. Para mí la mejor opción es morirme en mi propia casa, en mi propia cama, rodeado de mis recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas del doctor, papá. ¿Y los 40 años que trabajé para darte una carrera? ¿Y todos los sacrificios que hicimos tu mamá y yo para que tuvieras un futuro? ¿Eso tampoco cuenta? Javier se paró bruscamente de la silla. Eso fue su obligación como padres. Nadie los obligó a tener un hijo. En ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. No cuando firmé los papeles de la casa, no cuando descubrí su plan. Fue en ese momento exacto, cuando me dijo que darle toda mi vida había sido solo mi obligación. Vete de mi casa, Javier. Esta no es tu casa. Mientras yo viva, sí es mi casa. Y si intentas sacarme por la fuerza, te voy a demandar por fraude, por abuso contra una persona de la tercera edad, y por todo lo que se me ocurra. Se fue sin despedirse, azotando la puerta de la reja tan fuerte que doña Rosa se asomó a ver qué había pasado. ¿Está bien, don Ramón? Estoy bien, doña Rosa. Gracias por estar ahí. Los siguientes 3 días fueron de una calma tensa. Yo sabía que Javier no se iba a quedar con los brazos cruzados, pero no sabía exactamente qué iba a hacer. El viernes por la mañana tuve mi respuesta. Estaba desayunando cuando escuché que tocaban la puerta con mucha insistencia. Salí al patio y vi a Javier parado ahí con 2 policías. «Buenos días», me dijo uno de los oficiales. «¿Es usted Ramón Martínez?» «Sí, soy yo. Este joven dice que usted está ocupando ilegalmente una propiedad que es de él. ¿Nos puede explicar la situación?» Miré a Javier y vi en sus ojos la misma frialdad que había visto 3 días antes. Mi propio hijo había llamado a la policía para que me sacaran de mi casa como si fuera un delincuente. «Oficiales, la situación es más complicada de lo que él les dijo. ¿Me permiten enseñarles unos documentos?» Fui por la carpeta donde tenía todos los papeles que Miguel me había dado. Los policías los revisaron con cuidado, leyendo cada página. «Joven», le dijo el oficial mayor a Javier, «aquí dice claramente que su padre tiene derecho de habitación vitalicio. Usted puede ser el dueño de la propiedad, pero no puede sacarlo de aquí sin su consentimiento. Pero él se niega a irse, y yo necesito vender la casa. Ese es un problema civil, no penal. Si quiere forzar una venta, tiene que ir a los juzgados. Nosotros no podemos hacer nada aquí». El oficial se dirigió a mí. «Don Ramón, ¿se siente seguro aquí? ¿Su hijo lo ha amenazado o tratado de hacerle daño físico?» «No me ha tocado, pero sí me está presionando para que me vaya. Mire, le voy a dar un consejo. Documente todo lo que pase. Si él trata de cortarle la luz, el agua o de molestarlo de cualquier manera, nos habla inmediatamente. Eso sí sería delito». Los policías se fueron, pero antes de irse, el oficial mayor le dijo algo a Javier en voz baja que no alcancé a escuchar. Mi hijo se veía furioso. Cuando nos quedamos solos me dijo: «Esto no se va a quedar así, papá. Vas a tener que irte de una manera o de otra. Javier, todavía estás a tiempo de arreglar esto. Deshace el traspaso, regrésame la casa a mi nombre. Y pretendemos que nada pasó. Puedes seguir siendo mi hijo. Olvídalo. Esa casa vale una fortuna y la voy a vender. Entonces vas a tener que hacerlo sobre mi cadáver». Se fue sin decir más, pero yo sabía que esto apenas estaba empezando. Esa noche me sonó el teléfono cerca de las 11. Era Javier. «Papá, última oportunidad. Si no firmas la autorización para vender la casa, vas a hacer que tome decisiones que ninguno de los dos va a querer». «¿Me estás amenazando, Javier? Te estoy avisando. No me hagas hacer algo de lo que los dos nos vamos a arrepentir». Sentí una tranquilidad extraña, como si finalmente hubiera llegado al fondo de todo este asunto,
y ya no hubiera más sorpresas desagradables esperándome. Hijo, tú ya hiciste algo de lo que te vas a arrepentir toda la vida. El día que decidiste traicionar a tu padre, ese día perdiste el derecho de llamarme papá. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente empecé los trámites para la demanda. Miguel tenía razón. Era hora de pasar a la ofensiva. El proceso judicial duró 3 meses completos. 3 meses en los que cada mañana me despertaba con la esperanza de que ese día fuera el último de esta pesadilla, y cada noche me acostaba preguntándome si había hecho lo correcto al demandar a mi propio hijo. Miguel me acompañó a cada audiencia, cargando siempre esa carpeta café llena de documentos que habían llegado a ser más importantes para mí que cualquier tesoro. La primera vez que pisé el juzgado familiar número 7 en el centro de Guadalajara, sentí que las piernas me temblaban. Ese edificio gris, con sus pasillos llenos de gente esperando, me daba miedo. Pero Miguel me puso la mano en el hombro y me dijo: «Ramón, tú tienes la razón de tu lado. Los papeles no mienten». La juez se llamaba Dolores Aguilar, una mujer de unos 58 años, con el cabello gris recogido en un chongo y unos lentes que se ponía y se quitaba constantemente mientras leía los expedientes. Tenía esa mirada seria de quien ha visto de todo en estos juzgados, de quien ya no se sorprende con las traiciones familiares, los engaños, las mentiras que la gente es capaz de inventar por dinero. En la primera audiencia, cuando ella leyó mi demanda en voz alta, sentí una mezcla de vergüenza y orgullo. Vergüenza porque ahí estaba yo, un viejo de 67 años, teniendo que demandar a su propio hijo ante un juez. Pero también orgullo, porque por primera vez en mi vida estaba defendiendo mis derechos como debía ser, con la ley de mi lado. Javier llegó a esa primera audiencia acompañado de un abogado joven, de esos que usan trajes caros y hablan con palabras rebuscadas. Cuando me vio sentado del otro lado del salón, me miró con una mezcla de rabia y desprecio que me dolió más que cualquier golpe físico. La juez Aguilar fue muy clara desde el principio. «Señores, este es un caso de anulación de contrato por dolo y aprovechamiento de persona vulnerable. Vamos a revisar todas las pruebas con cuidado, porque aquí está en juego no solo una propiedad, sino la dignidad de una persona de la tercera edad». Miguel fue el primer testigo. Se paró frente al estrado con esa seguridad que siempre había tenido, desde que éramos muchachos, y explicó punto por punto cómo había sido la firma del contrato. «Señora juez, yo conozco al señor Ramón Martínez desde hace más de 50 años. Es un hombre íntegro, trabajador, pero también muy confiado, especialmente con su familia. El día que vinieron a firmar, noté que él tenía dudas, se veía preocupado, pero su hijo insistía mucho en que era urgente, que había que hacerlo ese mismo día. El abogado de Javier trató de interrumpir, pero la juez le hizo una seña para que guardara silencio. «Continúe, licenciado Ramírez». Por eso agregué la cláusula de habitación vitalicia. Intuía que algo no estaba bien. Don Ramón preguntó varias veces si era necesario hacer el traspaso, y su hijo le decía que sí, que era solo un trámite. Nunca mencionó que tenía intención de vender la propiedad. Cuando le tocó el turno al abogado de Javier de hacer preguntas, trató de confundir a Miguel, pero mi amigo había traído todos los borradores del contrato, todas las notas que había tomado ese día. Era imposible desmentir su testimonio. En la segunda audiencia declararon mis vecinos. Doña Rosa subió al estrado con su vestido azul de los domingos, nerviosa pero decidida a decir la verdad. «Señora juez, yo vivo al lado de don Ramón desde hace 15 años. Es un hombre bueno, tranquilo, que nunca ha molestado a nadie. El día que llegó el tasador, yo estaba regando mis plantas y escuché toda la conversación.
El muchacho Javier le gritó a su papá que la casa ya no era de él, que ya la había vendido. Un hijo que le grita así a su padre no puede ser buena persona. Don Carlos fue aún más directo. Juzgadora, yo he jugado dominó con don Ramón todas las tardes durante 10 años. Conozco a su hijo desde que era niño. Siempre me pareció un muchacho egoísta, que solo iba a la casa cuando necesitaba algo. El día del problema con el tasador, lo escuché decir que su papá era viejo y que no tenía opción. Esas no son palabras de un buen hijo. Don Esteban, el último testigo, contó sobre los años que trabajé en su taller. Don Ramón se mataba trabajando para darle estudios a ese muchacho. Trabajaba en la planta de día y conmigo de noche. Llegaba a su casa a las 11, se levantaba a las 5. Todo para que su hijo fuera profesionista. Y ahora resulta que el profesionista quiere mandar a su papá a un asilo. Eso no está bien. Pero la parte más difícil del juicio fue cuando tuvieron que escuchar la grabación que había hecho ese día del tasador. En esa sala silenciosa, con la juez, los abogados, Javier y yo escuchando, se oyó claramente la voz de mi hijo diciendo: «Esta casa ya no es tuya, papá. Yo soy el dueño ahora, y yo he decidido venderla». Vi cómo la juez Aguilar tomaba notas mientras escuchaba la grabación. Su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando terminó la grabación, miró directamente a Javier. «Joven, ¿confirma usted que esa es su voz en la grabación?». El abogado de Javier le susurró algo al oído, pero mi hijo lo ignoró. «Sí, esa es mi voz, pero usted no entiende el contexto. Mi papá es terco y no quería entender que necesitamos vender la casa por su propio bien». ¿Por su propio bien o por el bien de usted? Javier se puso rojo. Las dos cosas. Él está viejo, vive solo, necesita cuidados que cuestan dinero. ¿Y qué iba a pasar con él mientras ustedes vendían la casa? Habíamos encontrado un lugar muy bueno en Tonalá, con cuidados médicos, comida incluida. ¿Un asilo? Una residencia para personas mayores. ¿Y él estaba de acuerdo con irse a esa residencia? Ahí fue donde Javier cometió su error más grande. Bueno, no exactamente, pero era lo mejor para él. La juez se quitó los lentes y miró a Javier con una expresión que hubiera asustado a cualquiera. «Joven, según lo que estoy escuchando, usted convenció a su padre de traspasar su casa con engaños, planeaba venderla sin su consentimiento y mandarlo a un asilo contra su voluntad. ¿Eso es correcto?». El abogado de Javier trató de intervenir, pero el daño ya estaba hecho. La tercera audiencia fue la más dramática. Citaron a Patricia, la esposa de Javier, como testigo. Llegó vestida muy elegante, con un traje sastre negro y zapatos de tacón alto que resonaban en el piso del juzgado. Se notaba que no quería estar ahí. Miguel la interrogó con mucha inteligencia. «Señora Patricia, ¿usted sabía de los planes de su esposo de vender la casa de su suegro?». «Sí, sabía». «¿Y qué iban a hacer ustedes con el dinero de esa venta?». Patricia miró a Javier antes de responder. «Íbamos a comprar un departamento en Providencia, más grande para nuestros hijos». «¿En Providencia? Esa es una zona muy cara». «Sí, pero nosotros merecemos vivir bien después de tantos sacrificios». ¿Y qué iba a pasar con don Ramón? Javier ya había arreglado todo para que estuviera en un lugar donde lo cuidaran bien. ¿Él estaba de acuerdo? Patricia se puso nerviosa. Bueno, al principio no entendía, pero nosotros sabíamos que era lo mejor. Los viejos a veces no saben lo que les conviene. Ahí perdió el caso. La juez Aguilar se puso los lentes y empezó a escribir furiosamente en su libreta. Cuando terminaron todos los testimonios, la juez nos citó para escuchar la sentencia, el viernes 15 de noviembre, a las 10 de la mañana. Esa semana fue la más larga de mi vida. No podía comer, no podía dormir bien,
No podía pensar en otra cosa que no fuera lo que iba a decidir esa mujer. El día de la sentencia llegué al juzgado a las 8:30. Miguel ya me estaba esperando con 2 cafés de la cafetería de enfrente. Ramón, sea cual sea el resultado, tú ya ganaste lo más importante. ¿Qué cosa? Tu dignidad. Demostraste que no te ibas a dejar pisotear por nadie, ni siquiera por tu propio hijo. A las 10 en punto, la juez Aguilar entró a la sala. Todos nos pusimos de pie hasta que ella se sentó. Se acomodó los lentes, abrió el expediente y empezó a leer con esa voz firme que había aprendido a respetar durante estos 3 meses. Después de revisar todas las pruebas presentadas en este caso, este juzgado ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, está demostrado que el señor Javier Martínez convenció a su padre, Ramón Martínez, de traspasar su propiedad utilizando engaños y aprovechándose de su vulnerabilidad emocional como persona mayor y viudo reciente. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Segundo, está demostrado que el demandado tenía intenciones ocultas de vender la propiedad y enviar a su padre a un asilo contra su voluntad, lo cual constituye abuso psicológico contra una persona de la tercera edad. Miré hacia donde estaba sentado Javier. Tenía la cara blanca como papel. Tercero, la grabación presentada como evidencia demuestra claramente que el traspaso se hizo bajo engaños, ya que nunca se le informó al señor Ramón cuáles eran las verdaderas intenciones de su hijo. La juez se quitó los lentes y nos miró directamente. Por lo tanto, este juzgado declara nula la operación de traspaso de la propiedad ubicada en la calle Jazmines, número 47, Colonia Santa María. Dicha propiedad regresa a su dueño original, el señor Ramón Martínez Sánchez, con todos los derechos plenos de propiedad. Tuve que agarrarme de la silla para no caerme. Miguel me apretó el brazo y vi que tenía los ojos llorosos. Además, el señor Javier Martínez deberá pagar todos los gastos del juicio, que ascienden a 50.000 pesos, más daños morales por la cantidad de 25.000 pesos adicionales. Cuando salimos del juzgado, abracé a Miguel como no había abrazado a nadie desde que murió María. Miguel, no sé cómo pagarte esto. Ya me pagaste, Ramón, con 40 años de amistad. La noticia se regó por toda la colonia Santa María como pólvora. Ese mismo día, cuando llegué a mi casa, había 3 vecinos esperándome en la puerta para felicitarme. Doña Rosa me tenía preparado un plato de tamales oaxaqueños, los que más me gustan. Don Ramón, usted nos enseñó a todos que uno nunca debe dejarse de nadie, ni siquiera de la familia cuando está mal. En las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Ya no era solo el viejo viudo que vivía solo en la calle Jazmines. Ahora era don Ramón, el hombre que se había defendido de su propio hijo y había ganado. Los vecinos me saludaban con un respeto especial. Los comerciantes de la colonia me preguntaban cómo estaba. Hasta los niños de la escuela me decían «buenos días» cuando pasaba por la calle. Pero los cambios más grandes no fueron para mí, sino para Javier. Una semana después del juicio, lo corrieron del centro comercial donde trabajaba. Su jefe le dijo que no podían tener empleado a alguien que había tratado de estafar a su propio padre. La noticia había llegado hasta ahí, y los clientes habían empezado a hacer comentarios. Patricia no soportó el escándalo. Un mes después del juicio me llegó la noticia de que había pedido el divorcio. Había tomado a los niños y se había ido a vivir con sus padres a León. No quería estar casada con un hombre que tenía esa reputación. Javier perdió todo: el trabajo, la esposa, los hijos, el respeto de la gente, y todo por la codicia, por querer quedarse con algo que no era suyo. ¿Siento lástima por él? Te voy a ser honesto. Una parte de mí todavía se duele cuando pienso en ese niño de 5 años que aprendió a andar en bicicleta en este mismo patio.
pero la parte más grande de mí entiende que cada persona cosecha lo que siembra. Javier sembró traición y engaños, y eso fue lo que cosechó. Los sábados por la tarde, don Carlos viene con su caja de dominó, y jugamos aquí en el patio hasta que oscurece. Doña Rosa me trae tamales cada 3 días, más de los que puedo comer, pero me gusta compartirlos con otros vecinos. Don Esteban pasa los domingos por la mañana a tomar café y platicar de los viejos tiempos. Esta noche estoy sentado aquí en mi silla, tomando mi café de la tarde, mirando la fotografía de María que siempre está en la mesita de al lado. Le hablo como si siguiera conmigo. María, logré salvar nuestra casa. Al principio pensé que había perdido a nuestro hijo cuando firmé esos papeles, pero ahora entiendo que lo perdí mucho antes. Simplemente no quería verlo. En la casa de enfrente se prende la luz de la cocina. Doña Rosa me ve desde su ventana y me saluda con la mano. Le respondo el saludo y los dos nos sonreímos. No estoy solo. Nunca estuve solo. Tengo una familia verdadera. Mis vecinos, mis amigos, el respeto de la gente que me conoce. Tengo mi casa, mis recuerdos, mi dignidad intacta. A los 70 años, eso es más que suficiente para ser feliz. El viento de la tarde mueve las ramas del árbol de guayaba que planté cuando Javier era pequeño. Las hojas hacen ese sonido suave que siempre me ha gustado. Mañana será otro día en la colonia Santa María, y yo estaré aquí para recibirlo. En mi casa, con mi café, con mi dignidad, y con la certeza de que a veces la justicia sí existe en este mundo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.